Buenas noches, mi nombre es Teresa de Jesús Cruz Limón. Me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 211-317, donde realizaré el video de módulo Juicio de Amparo 2, con el reto número 6, titulado Litigio Estratégico. Mi asesora es Nelly Huerta Fernández, con fecha de elaboración el 3 de mayo del 2023. Para dar contestación a este reto se nos pide consultar un tema. En este caso, escogí la opción 1, donde nos señalan para efecto de dar contestación a los planteamientos, de dar contestación. Este reto, nosotros vamos a abordar el contenido en la opción 1, como ya se mencionó, que se titula El litigio estratégico en México, en donde se analiza el trabajo tanto de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a derechos y el esfuerzo porque sea una realidad el que se goce de los mismos de manera real y equilibrada. Asimismo, analizaremos el contenido del documento en cuanto a las violaciones cometidas por todo el sistema que enrola lo que debería hacer la justicia, además de lo anterior, como el sistema para el 2007 se encontraba lleno de deficiencias al debido proceso, lo cual propiciaba aún más las violaciones y una equidad y desfase a lo que ya se creía que venía sucediendo con la implementación del derecho personal a nivel mundial, donde ya se veía la necesidad de definitivamente una reforma en el país. En este sentido, se apuntalan como principales generadores de situaciones violatorias de los derechos humanos, a la falta de una normatividad interna, a la ausencia de mecanismos de control y de eficiencia gubernamental. Por lo anterior y más, que se veía urgente la necesidad por parte de la sociedad civil de una práctica también de litigio en los derechos humanos, donde la principal pretensión es el acceso a la justicia en el país, en este caso en México, principalmente interponiendo nuevas interpretaciones judiciales y jurídicas. También vamos a abordar el tema del litigio estratégico, el cual en cuestión de derechos humanos, pues busca un cambio social mediante la adopción de políticas en la materia que formase se puede lograr con el litigio, aunado a la definición de criterios jurisprudenciales, los obstáculos para que el país en ese entonces ya se deslumbraba la búsqueda de la transformación social de instancias de justicia, partiendo principalmente de los derechos humanos y el derecho pro persona. Por otro lado, en el mismo sentido, puntualizaremos lo que pasaba en ese año 2007. Era el acceso a los mecanismos de administración y cómo se impartía la justicia, además de la búsqueda de la homologación con los estándares a nivel internacional. Respecto de los derechos humanos, es cuanto a eso me refiero, a la importancia para que se dé un Estado de Derecho y poder fortalecer las instituciones en rendición, impartición de justicia y fortalecer una cultura de derechos humanos, principalmente en el inciso A. Se nos hace la siguiente cuestión: ¿cuál es la relación del derecho de acceso a la información
con el litigio estratégico? Bien, la relación es como la información y la libertad de acceso a la misma. Permite que para el caso de los derechos humanos, siendo el litigio estratégico y siendo diseñado para promover alguna aclaración o protección de derechos, donde se pretenda la modificación de leyes, por lo que el acceso a la información se ha convertido hoy en día en una herramienta para construir estrategias y además de ahí partir para tener un acceso y conocer información relevante para la construcción y valoración en el proceso que esté llevando. Inciso B. Identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso de información. Por ejemplo, tenemos lo siguiente: un tema muy grande y de relevancia por la trascendencia a nivel no solo nacional, también internacional, y ser un tema muy sensible en nuestro país. En este caso, es la desaparición forzada de personas. Según el acceso a la Comisión Nacional de Búsqueda, la información que nos arroja es que se refiere pues a la privación de la libertad, desaparición forzada incluso con la intervención de autoridades inmiscuidas en ellos de otros según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009. La Corte, esta misma que acabo de mencionar, ha establecido en materia jurisprudencial una línea en cuanto a materia forzada de personas se refieren en México. Muchos casos de desaparición forzada son conocidos, reconocidos e incluso no conocidos de manera social. Pero sin duda alguna se ha avanzado en reformas, legislación y se han dado hechos históricos. Como en el juicio, como en el enjuiciamiento funcionario, sin inmiscuidos en relación a desapariciones o privaciones ilegales en el país, que aún nos falta no mucho por avanzar en el caso de los temas. El caso específico de Claudia Uruchurtu, un caso muy sonado en el país, incluso internacionalmente. Es el primer caso en México en el que el estado de Oaxaca, en donde se logra la vinculación por el delito de desaparición forzada en contra de autoridades municipales en funciones. Este y otros casos generaron lucha y trabajos de comisiones entre incluso antes de este caso en la interposición de amparos, creación de comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, que no existan antes reuniones con autoridades federales para la apertura de carpetas de investigación de los casos, planes de búsqueda, así como también pues se lograron reformas, y un ejemplo de ello pues es la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las comisiones de búsqueda en los estados y a nivel federal, que se fundamentan en la creación de una ley que es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017 y entró en vigor en el 2018. A manera de conclusión, tenemos lo siguiente: la desaparición forzada de personas conlleva la comisión grave y continua de los derechos humanos, en la continua de los derechos humanos en violaciones que impacta directamente a las personas en diferentes ámbitos de su vida, por lo que el litigio estratégico como herramienta importante que busque el impulso para lograr una protección eficaz de los derechos humanos y así promover su exigibilidad y la justiciabilidad, en donde a través de cambios e intervención de la sociedad
en la creación de comisiones, instituciones y cambios en general, se pueden dar resultados en base a la identificación de realidades como lo es la desaparición forzada en México, utilizando como herramienta el litigio estratégico. Sería todo. Muchas gracias.